momento, la tecnología se transforma, se reinventa, nos reta, nos impulsa a ir más allá de los límites que ayer parecían inquebrantables. Nos guía, desde el lugar más remoto del planeta hasta el corazón de una ciudad hiperconectada. La geolocalización nos dice dónde estamos, pero la tecnología nos muestra hacia dónde vamos. Hoy, la tecnología no solo nos rodea, nos acompaña. Está presente en un diagnóstico médico que salva vidas, en una operación asistida por inteligencia artificial, en un corazón que late gracias a la precisión de un microchip. La inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa. Hoy, aprende, predice, decide. Nos ayuda a entender el pasado y a diseñar el futuro con precisión, con propósito, con visión. Las ciudades que alguna vez imaginamos, hoy son una realidad. Edificios que respiran tecnología, calles conectadas, semáforos que piensan, energía que se adapta al ritmo del mundo. La innovación se levanta en cada esquina. Así se construye el futuro, un ladrillo de datos a la vez. La sabiduría humana ya no tiene fronteras. El conocimiento viaja en la nube, cruza continentes en segundos. Hoy, cualquier persona puede aprender, crear, descubrir, desde cualquier rincón del mundo. Y lo más asombroso, es que apenas estamos comenzando. Las conexiones ya no son solo físicas. Ahora, una conversación cruza océanos. Un mensaje conecta corazones. Las redes sociales son puentes invisibles que nos unen en ideas, emociones y causas. La distancia ya no es una barrera. Somos más cercanos, incluso estando lejos. Pero lo más poderoso no es la tecnología misma, es lo que hacemos con ella. Es cómo conecta al científico con el agricultor, al maestro con el alumno, al médico con su paciente. Es cómo hace visible lo invisible, posible lo imposible. La transformación tecnológica no se trata de máquinas. Se trata de nosotros. De cómo soñamos. De cómo creamos. De cómo decidimos usar la tecnología para construir un mundo más humano. Porque el verdadero avance no es el que nos aleja del presente. Es el que nos conecta con lo mejor de nuestro futuro. Te damos la bienvenida a Ionet Conecta, el espacio donde la tecnología no solo se transmite, se vive. En Ionet creemos que conectar va más allá de servidores y sistemas. Es compartir ideas, experiencias y soluciones reales que impulsan a las personas y empresas. Por eso nace Ionet Conecta, una iniciativa para estar cerca de nuestros clientes, colaboradores y aliados. Todo impartido por rockstars de la tecnología y cracks de la información, que dominan lo que hacen y están listos para compartirlo contigo. Aquí aprendemos, nos inspiramos y creamos conexiones con propósito, porque cuando el conocimiento fluye, las ideas se amplifican. Ionet Conecta, donde la tecnología une a las personas. Sean todos bienvenidos a Ionet Conecta. Es un gusto tenerlos con nosotros en este espacio donde la innovación y la tecnología se unen para impulsar una nueva forma de trabajar. Vivimos un momento único. La inteligencia humana y la inteligencia artificial ya no compiten, ahora colaboran. Y de esa unión surge Copilot Studio, una herramienta diseñada para liberar nuestro potencial, automatizar lo repetitivo y permitirnos enfocarnos en lo que realmente genera valor. Imagina contar con un asistente que entiende tu negocio, tus procesos y tus metas. Uno que aprende contigo y te acompaña en cada paso. Eso es Copilot Studio. Productividad con propósito. Y para guiarnos en este tema, tenemos el honor de contar con Diego González, nuestro especialista en Copilot Studio, directamente desde Colombia. Un apasionado por el futuro de la inteligencia artificial y, por supuesto, por demostrar que desde Colombia no solo se toma buen café, sino que también se impulsa la innovación digital. Sin más de mi parte, los dejo con Diego González.
Diego, estás en silencio. Favor de activar tu micrófono. Perdón, ya ahora sí. Gracias Miguel, te decía, por el tiempo, por el espacio. Gracias a ustedes también, equipo, a todos los que se encuentran acá, pues porque sé que sus agendas son muy apretadas, pero bueno, qué chévere es saber y qué bien es saber que pueden, digamos, o están interesados principalmente en conocer sobre el mundo de la inteligencia artificial, la tecnología y todos estos temas que vienen hoy en día revolucionando el mercado. Como Miguel lo mencionaba, yo aprovecho y me presento aquí muy brevemente. Mi nombre es Diego González, soy especialista en la parte de inteligencia artificial, muy orientado a Copilot Studio, Power Platform y bueno, estas soluciones que tiene puntualmente Microsoft para, sí, por decirlo así, hacernos la vida mucho más fácil, ¿no? Entonces, bueno, voy a apagar acá. Ya, entonces para dar un poco, digamos, de seguimiento y un poco de introducción, pues queremos que más que un webinar o una presentación, digamos, de un servicio como tal, me gustaría que se lleven pues muchas ideas y sobre todo también comentarles que la idea es que sea interactivo, ¿sí? En el sentido de pues vamos a compartirles unas preguntas a medida que vayamos conversando para que ustedes también nos puedan contar un poco su experiencia a lo mejor trabajando con la inteligencia artificial, si actualmente ya la han integrado a lo mejor en sus procesos o temas así por el estilo. Pero nomás brevemente, equipo, ¿me pueden confirmar si se me escucha? Es que veo, estoy viendo por el chat que... sí, ¿no? De este lado te escuchamos, Diego. Si nos ayudan los asistentes con manita arriba de que están escuchando. Ok, perfecto. Es que pensé que hay un problema ahí con mi audio. Listo. Entonces, perfecto. Arranquemos. Entonces, partamos de una base fundamental, ¿sí? Y es que primeramente, pues hoy en día las organizaciones buscamos, ¿no? Obviamente, mejorar esa satisfacción, perdón, a nuestros clientes y en la productividad de nuestros empleados, ¿no? Hay algo, digamos, muy interesante aquí y es que, pues, normalmente cada negocio, lo más del común, ¿no? Es que busquemos, ok, ¿cómo vamos a optimizar mi negocio? ¿Cómo voy a optimizar los procesos de mi organización para evitar hacer tareas repetitivas, para evitar, digamos, estar como en esas tareas, ¿no? Que son más manuales, que nos hacen perder tiempo y realmente pues lo que una empresa debe buscar, digamos, y orientarse día a día a mejorar es a cómo yo soluciono, digamos, principalmente esos problemas, ¿no? Hay algo muy interesante y es que la IA, bueno, en este caso con Copilot Studio, ha venido mucho a solucionar este problema, ¿no? Porque cuando nos vamos a un tema de números reales, estamos viendo que actualmente el 70% de los empleados delegan tanto trabajo como es posible a la IA, ¿cierto? Y es que es muy normal. Hoy en día, pues primero todos tenemos acceso a la inteligencia artificial, ¿sí? Sea un Copilot chat, sea alguna herramienta cualquiera, ¿no? De inteligencia artificial y siempre vamos a buscar, pues obviamente, que nos ayude a optimizar nuestro tiempo, ¿no? Y a relevarnos en esas tareas manuales, ¿no? Yo también de paso los invito porque muchas veces nos sentimos como que entonces no, le estamos dando mucho trabajo a la IA o es como que la IA me va a reemplazar y no, digamos que esto es completamente falso, o sea, las herramientas se dieron para que las podamos utilizar, ¿cierto? Implementar y sobre todo hacer nuestro trabajo mucho más fácil. Entonces yo también les puedo hablar desde mi experiencia como empleado, ¿no? Como persona que trabaja en una organización y el provecho que podemos sacar a la inteligencia artificial como usuario, pues es impresionante, ¿sí? O sea, también es como una invitación a que perdamos como ese miedo o que hoy en día busquemos busquemos, y, o sea, principalmente trabajar con la IA en cualquiera de nuestras áreas, porque también es una herramienta demasiado versátil que pues nos va a apoyar en cualquier momento, ¿no? Y lo interesante es cuando llevamos esa IA de nuestros procesos diarios a también a los clientes, ¿sí? Entonces digamos que yo como organización tengo que pensar también en decir, bueno, le estoy sacando provecho a la inteligencia artificial, estoy optimizando procesos, sé que al optimizar procesos estoy ahorrando dinero y tiempo, que es algo crucial para cada organización. Ahora, ¿cómo llevo esa IA a mis clientes para asimismo también mejorar una satisfacción al usuario, respuestas más rápidas,
y integrar obviamente todo este tipo de sistemas de transformación digital. Pues bueno, es como otra propuesta o otra pregunta, digamos, que nos deberíamos hacer, ¿no? ¿Cómo llevamos a cabo la IA hacia nuestros clientes, ¿no? Hay un estudio muy interesante de Forrester y Gartner que estiman que para este año el 37% de los clientes utilizarán o por lo menos buscarán utilizar un asistente digital, una inteligencia artificial para interactuar con la atención al cliente, ¿sí? O sea, saber que yo le puedo promover a mis clientes que tengan un canal rápido, ágil, sencillo, con muchísima información que les pueda ayudar a responder, pues va a ser de gran valor, ¿no? Obviamente esto se irá a traducir también en una reducción impresionante de costos finales, pues para mi negocio, ¿no? Que una vez más creo yo que es lo que cada organización está orientada y desearía buscar, ¿no? Cómo optimizo costos, cómo optimizo tiempo y cómo soy más eficiente con menos, ¿sí? Entonces, siguiendo un poco. Listo. Creo que igualmente les estamos compartiendo unas preguntas, pero pues por cada slide que nos puedan, digamos, apoyar con su respuesta, porque va a ser bastante interesante y pues como les comentamos, la idea es que sea bastante interactivo esta charla, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo un poco, ahora sí bajo esta premisa o lo que yo les comentaba, digamos, puntualmente en el slide anterior es que, bueno, ya identificamos la inteligencia artificial, sabemos que la IA va a poder, ¿no? Tener la capacidad de optimizar mis procesos, optimizar mi tiempo, ayudarme a ser más operativo como empleado y sé que va a mejorar una satisfacción o un servicio a mi cliente. Pero entonces, ¿cuál puede ser el principal problema? Y es que las organizaciones, en su gran mayoría, pueden encontrarse con la dificultad de integrar la inteligencia artificial en la empresa, ¿sí? Porque aquí quiero hacer un pequeño paréntesis y es que muchas veces confundimos en usar la IA como usuarios a usar la IA como organización, ¿sí? A eso que me refiero. Aquí, claro, nosotros como usuarios, persona singular de cada empresa, sí, yo puedo llegar a utilizar la IA, que si créeme correos, que si ayúdeme en una respuesta, que si deme información, y a un nivel usuario, claro, hasta ahí perfecto. Pero la gran pregunta es, ¿cómo yo, digamos, comienzo a implementar la IA para mi empresa, para formalizar la inteligencia artificial dentro de mi organización y que cualquier persona se vea beneficiada, uno de la IA y segundo también como organización tener un control de seguridad de la información, de los datos, de lo que se le esté cargando, digamos a ella puntualmente. Y bueno, estos casos en general, ¿no? Entonces, aquí es donde realmente encontramos o se pueden llegar a encontrar muchas dificultades. ¿Por qué? Porque pues una IA, digamos, convencional o digamos del promedio, pues primero puede, digamos, llegar a traer un tema de restricción presupuestaria o de tiempo, ¿sí? Puede que en la gran mayoría de casos nos cueste implementar una IA robusta dentro de nuestra organización, si a lo mejor incluso la mandamos a desarrollar con especialistas, digamos, del negocio temas así por el estilo, pues nos van a costar primero obviamente mucho más dinero de implementación, ¿no? De uso. Va a ser mucho más restringido, ¿sí? En el sentido de que, pues hablando un poco más por la experiencia técnica, pues que obviamente para yo construir una inteligencia artificial robusta y fuerte, necesito una experiencia mucho más grande, ¿no? De conocimiento o temas así por el estilo, que pues también va a traer mucho más costo o inversión a la implementación de una inteligencia artificial. Sabemos que también nos va a costar o vamos a tener problemas en el caso que queramos integrar la IA a nuestras empresas, un tema de infraestructura o alojamiento, digamos, de estas mismas inteligencias artificiales, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde va a instalarse esta inteligencia artificial? ¿Dónde va a trabajar? ¿Bajo qué servicios? O sea, puede llegar a ser un tema complejo con una IA convencional. También algo muy importante a destacar y es el riesgo de seguridad o cumplimiento normativo al que nos podemos enfrentar al implementar una inteligencia artificial, ¿sí? Porque hoy en día muchas organizaciones tampoco tienen como el control del uso de la inteligencia artificial de sus usuarios dentro de su empresa, ¿no? Y muchas veces cometemos el error
de utilizar las IAs cargándoles información personal, cargándoles información delicada de mi organización que tiene datos a lo mejor financieros, de datos personales, ¿no? Como contactos, correo electrónico, números de cédula, de documentos de identidad y bueno, estos casos en general, ¿no? Entonces digamos que normalmente a un nivel, digamos, más general, nos podemos encontrar con las otras IAs del mercado con estos problemas y con estas principales problemáticas. Más sin embargo, lo que Copilot Studio busca principalmente es solucionar todo este tipo de problemas, ¿no? Aquí puntualmente pues ya lo voy a tocar más adelante, pero pues Copilot Studio se orienta a ser una herramienta mucho más rápida de desplegar, ¿sí? Porque es una herramienta que funciona bajo la metodología del bajo código, que cualquier persona pueda crear sus propias inteligencias artificiales muy robustas, porque pueden ser para casos muy convencionales como para casos también bastante complejos y robustos, ¿sí? Obviamente, si estamos hablando de que se despliega de una manera rápida y sencilla, pues estamos hablando de que también todo va a ser muy ágil, ¿no? No vamos a incurrir en un sobrecosto, por decirlo así, o un tema así por el estilo. Estamos hablando de que son servicios que Microsoft promueve como un SaaS, como un software como servicio. Entonces, cualquier, digamos, organización simplemente es como adquirir el servicio y ya todo va a estar desplegado, todo va a estar montado. No tengo absolutamente ningún tipo de problema y pues obviamente estamos hablando de que Copilot Studio funciona sobre Azure. Entonces pues si no conocen sobre Azure, es actualmente de las nubes más fuertes que tenemos en el mercado a un nivel de seguridad y cumplimiento normativo. Sí, tenemos bastante control de información, ¿no? Pero bueno, digamos que antes un poco de pasar con Copilot Studio, me gustaría explicarles un término que vamos a utilizar bastante el día de hoy y es el término del agente, ¿sí? Entonces, ¿qué es un agente? Los agentes de Copilot Studio principalmente utilizan la inteligencia artificial para automatizar y ejecutar diferentes tipos de procesos empresariales acorde a cómo nosotros pues los configuremos o los creemos, ¿no? Entonces pues es bastante interesante aquí esto que lo puedan tener en cuenta porque seguramente hoy mencione mucho esta palabra, ahorita por lo menos principalmente en la presentación un poquito más técnica, si se puede decir así, pero es importante que entendamos qué es un agente, ¿no? Entonces, incluso de que de hoy en adelante ustedes puedan entender, ok, cuando ustedes les digan, ah, vamos a implementar o un agente, o nos gustaría implementar un agente, bueno, ustedes ya pueden entender que es una inteligencia artificial que se muestra principalmente a través de un chatbot, a través de un agente de chat, y que nos va a ayudar, pues en este caso con Copilot Studio, a automatizar diferentes tipos de procesos, ¿no? A integrarse con múltiples sistemas de una manera rápida, sencilla, fácil de hacer, ¿no? Y obviamente a ejecutar procesos empresariales, procesos, digamos, en específico de mis áreas, ¿no? Esta herramienta a mí me gusta mucho y es muy interesante porque yo lo digo así, digamos que no tiene como fronteras, ¿sí? Para cualquier tipo de organización, sea por ejemplo una organización gubernamental, de finanzas, de salud, de, bueno, todos los tipos de industrias que podemos encontrar, se puede aplicar Copilot Studio y sobre todo también los diferentes tipos de área, ¿no? En el sentido de decir, bueno, yo como área de tecnología me puedo beneficiar con Copilot Studio, sí es posible, como área de recursos humanos, sí es posible, como el área de finanzas, sí es posible, o sea, puedo, digamos, beneficiarme sin importar el tipo de área o mi tipo de empresa. E incluso ni siquiera el tamaño de la empresa, porque yo puedo implementar la inteligencia artificial tanto para empresas muy pequeñas, ¿sí? Como para empresas de pocos usuarios, como también para empresas muy grandes. Y en ambos escenarios le voy a sacar mucho partido. Incluso mirándolo en un tema a lo mejor de sentido, como empresa pequeña, como pyme, puedo sacarle mucho provecho a esto, porque puedo ahorrarme mucho dinero en cuanto a contrataciones, en cuanto a, por ejemplo, procesos, digamos, estandarizados, gracias a la automatización y diferentes temas, y me puedo ahorrar muchos costos al implementar una inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí para que puedan entender un poco. Copilot Studio, como bien les mencionaba antes, y es algo que también me gustaría que se pudieran llevar ahora, funciona bajo una metodología de desarrollo que se llama Low Code.
¿sí? Entonces, ¿qué significa esta metodología de desarrollo o digamos, cómo la puedo entender, ¿sí? Bueno, la metodología de desarrollo low code y lo que me enseña Microsoft con esta herramienta, Microsoft me dice, bueno, Diego, en este caso, ¿no? Tú no tienes conocimientos técnicos de programación, ¿sí? Yo soy más, por ejemplo, orientado al área comercial, al área de recursos humanos, al área de finanzas, ¿sí? No tengo un conocimiento de programación. Pero no hay problema. Eso no es una barrera para que tú puedas integrar la inteligencia artificial en tus procesos. Puedes hacerlo con Copilot Studio porque manejamos el low code, ¿sí? Entonces digamos que lo que busca el low code es que cualquier persona, sin importar, digamos, su conocimiento técnico o si tiene conocimiento técnico también, va a poder trabajar. No quiere decir que se va a quedar como obsoleto, no. Ambos, digamos, escenarios es completamente posible. Y la idea es que podamos optimizar y transformar muchos procesos, porque pues normalmente en una organización, ¿qué puede pasar? Tenemos la típica hoja de Excel como aplicación, como base de datos, manejamos muchas tareas manuales, que si el control C, control V, o sea, digamos que lo que busca Microsoft aquí es que tú puedas optimizar procesos, ¿sí? Automatizar, integrar inteligencia artificial sin tú tener tanto conocimiento técnico. Entonces es muy interesante porque esto me abre las posibilidades a que cualquier persona pueda hacer lo que necesite su organización y la va a impactar en la mayoría de los casos, por no decir todos, de una manera positiva, ¿no? Entonces, pues digamos que esto obviamente va a traducir en algunos beneficios, ¿no? En el sentido de decir, bueno, yo voy a comenzar a implementar con mis herramientas de bajo código, ¿sí? Entonces eso nos va a traducir en mejorar la eficacia y la rentabilidad de estas mismas soluciones, porque pues obviamente estamos hablando de que todo se va a implementar de una manera rápida, sencilla, ¿sí? En múltiples canales. Es una herramienta muy, muy fuerte y me apasiona mucho hablar de esto porque o sea, sé que es una herramienta que hoy en día va a optimizar y tiene la capacidad de optimizar muchísimas organizaciones, pero pues desafortunadamente muchos de nosotros no la conocemos, ¿no? También tenemos la oportunidad de optimizar los procesos empresariales, ¿no? Como bien ya les mencionaba, lo que buscamos es que dejemos eso repetitivo atrás, eso lento, eso que nos toma mucho tiempo y optimicemos, busquemos siempre optimizar. ¿Por qué? Porque pues bueno, primero obviamente es como algo lógico, ¿no? Si se puede llegar a pensar así, en el sentido de decir, bueno, si voy a ahorrar más tiempo, voy a ahorrar más dinero, pues sería importante, ¿no? Yo comenzar a entender y a practicar, por decirlo así, o a conocer estas herramientas. Y punto número dos, porque también si por ejemplo tú como organización hoy no lo haces, puede que mi competencia el día de mañana sí lo esté haciendo y comience a integrar IA y comience a mejorar sus procesos y ya digamos va a crear una brecha gigante en cuanto al mercado, puede que eso traiga más clientes para él, puede digamos que mejore obviamente sus procesos, sé que mi competencia está teniendo mejor rentabilidad. Entonces, pues todos estos factores es importante que los analicemos porque hoy en día ya todas las empresas están habilitando y están adquiriendo este tipo de inteligencias artificiales, ¿sí? Obviamente estamos hablando también de que va a doblar la curva de la innovación, nuevos procesos, nuevos, digamos, sistemas que van a ser interesantes y útiles para mi empresa. Estamos hablando de que obviamente va a traducir en una reducción de costos y riesgos de desarrollo, incluso de optimización, ¿no? Porque también cuando creamos o solucionamos un problema con Copilot Studio, como sabemos que lo vamos a solucionar de una manera rápida y sencilla, en el caso que en el futuro salga alguna necesidad puntual o específica, sabemos que así mismo como creamos primero esa primer base, por decirlo así, pues luego ya vamos a poder actualizarla así también de una manera muy rápida y muy sencilla, ¿no? Y obviamente también algo muy interesante que también deberíamos buscar siempre como organizaciones, que estaríamos enriqueciendo la experiencia de nuestros clientes y empleados, ¿no? Entonces, bueno, como les mencionaba ahorita, y pues para no entrar en otra vez, porque pues ya se los mencionaba, es una herramienta que no tiene, digamos, como una frontera. Es una solución, es una herramienta Copilot Studio que me permite construir soluciones para cualquier industria y para cualquier tipo de departamento o área de mi organización. No tenemos, digamos, ningún tipo de limitante, ¿sí? También lo hace muy, muy interesante. Y bueno, digamos que aquí ya tenemos un poco de los escenarios, pero aquí ya quiero pasar un poco a la presentación técnica del servicio. Entonces, regálenme un segundo, ya les comparto pantalla nuevamente.
Espero que igual de momento esta información esté siendo de gran valor para ustedes. Recuerden que tenemos el chat para que nos dejen sus dudas, sus preguntas, sus consultas, ¿no? Por si tal vez se les ocurre alguna duda, algo que no haya quedado muy claro, y lo podemos revisar sin ningún tipo de problema. Entonces, un segundo. Listo. Bueno. Entonces, ahora sí, digamos, para hacerlo un poquito más, ya un poco más interesante, ¿no? También la idea no me quería como enfocar mucho en los slides, en estos temas, porque sé que suele llegar a ser un poco pesado. Bueno, ahora sí acá les puedo mostrar lo que es Copilot Studio. Entonces, Copilot Studio como tal, como les mencionaba, es un SaaS, ¿no? Es un software como servicio. Es un software as a service. Eso quiere decir que es una solución que ya está construida por Microsoft. Simplemente es acceder a esta URL, copilotstudio.microsoft.com, algo que incluso podríamos, me gustaría, digamos, invitarlos puntualmente, es que pudieran acceder y activar un trial o una prueba de 30 días. Digamos que actualmente pues Microsoft nos deja una prueba, ¿sí? Muy rápida, muy sencilla de activar. Simplemente es venir a mi navegador, se los voy a explicar si quieren aquí por si lo quieren probar. Copilot, perdón, buscar Copilot Studio en este primer link. Y aquí en este pruébalo, perdón, en este pruébalo gratis ya podrían activar una prueba de 30 días de lo que van a ver el día de hoy, ¿no? Esto también es muy interesante porque pues es una prueba completa de la herramienta que les podría servir para, como decimos acá en Colombia, cacharrear, ¿no? Probar con la herramienta y pues también, ¿no? Que puedan como entender ese gran valor que aplica a sus organizaciones. Entonces, bueno, digamos que una vez ya activado el trial, ¿no? En este caso, o si ya cuentan con una licencia de Copilot Studio, pues esta es la primera pestaña que estaríamos viendo, ¿sí? Donde yo vengo aquí, veo una barra lateral que me dice inicio, crear agentes, flujos y herramientas y digamos entro a esta pestaña principal donde lo primero que encuentro y algo que ya es bastante interesante que les voy a mostrar es el tema de crear los agentes en base al lenguaje natural, ¿sí? Entonces digamos que ¿qué suele suceder? Pues al principio obviamente estamos recién conociendo la herramienta, no sabemos mucho, ¿no? Pero nos gustaría comenzar a crear un agente. Pues lo puedo hacer, digamos, automáticamente sin tener tanto conocimiento. Sí, efectivamente, aquí nos ayuda Copilot a crear un Copilot de estudio. ¿Sí? Es curioso, pero digamos que así lo podremos hacer. Entonces, digamos que yo en base al lenguaje natural, tal cual como se lo escribí acá, le puedo decir, necesito crear un agente que me apoye a resolver dudas del área de tecnología, ¿no? Pero así mismo pueden haber muchos ejemplos. Pueden haber ejemplos para el área de recursos humanos, para el área de finanzas, no sé, a lo mejor alguna integración con otro sistema, con un ERP, con un CRM. Bueno, digamos que todo esto yo se lo puedo escribir y pedir en base al lenguaje natural y él me va a ayudar a crearlo, ¿no? Entonces digamos que aquí voy a hacer la prueba. Necesito crear un agente que me apoye a resolver dudas del área de tecnología. Vamos a enviarlo y él automáticamente va a comenzar a preparar y a construir, digamos, mi agente con un nombre, me va a sugerir o dar algunas recomendaciones, ¿no? Para, para mi agente, temas así por el estilo. Entonces lo interesante es que fácilmente aquí en 15 minutos podríamos construir un agente sin ningún tipo de problema. Entonces aquí por lo menos ya me lo creo. Entonces digamos que, bueno, ahora voy a entrar un poco más a detalle a cada una de estas pestañas, pero ¿qué es lo interesante acá? Que ya por ejemplo ya me dejó un nombre, asistente de soporte tecnológico. Él mismo me dice aquí que con Copilot me dice, bueno, vamos a mejorar a esta gente con algunas sugerencias. Él mismo me da unas sugerencias, ¿sí? Agregar un desencadenador, un conocimiento de su agente, agregar una herramienta. Bueno, no voy a ahondar mucho acá, ahorita por lo menos, pero para explicarles un poco más o menos cómo es que funciona cada una de estas opciones, pero lo interesante es esto y que me gustaría que se lo puedan quedar, ¿no? Es que fácilmente con lenguaje natural ya puedo comenzar a mi agente y pues o sea, a crear mi agente, perdón, el agente ya se va a guardar, se va a provisionar, como lo estamos viendo acá arriba, y ya podríamos comenzar a trabajar con él, ¿no? Pero bueno, ahora igual se los explico, me voy a devolver un segundito a la interfaz general, a ver si nos carga, que he tenido como la máquina un poco lenta estos días, pero si no, bueno.
quieren, mientras que carga, creo que hubo una pregunta. Me gustaría de paso pues aprovechar y responder. Un segundo. Tengo una licencia de Office 5, ya viene incluido Copilot. Ah, bueno, listo. Entonces, si quieren igual el tema de licenciamiento lo podemos ver ahorita al final de la sesión, pero para responderte rápidamente, Jordan, sí viene incluido, pero a un nivel muy limitado. Si quieres igual ahora en la parte de licenciamiento lo explico un poco más a detalle, pero o sea, sí viene, pero por decirlo así, como un 40% desbloqueado. Pero bueno, ahora entro un poco al tema del licenciamiento. Entonces, bueno, devolviéndome un poco a la pestaña inicial, que me gustaría, digamos, que pudiéramos hacer este tour para que ustedes cuando activen allá muy juiciosamente su trial, pues puedan entender todas las funciones que tenemos, ¿no? Entonces, me vine aquí, creé mi agente en base al lenguaje natural, digamos aquí ya lo creé, ahora igual entro un poco más a detalle a explicarles cómo funciona, pero bueno, también tengo, por ejemplo, una pestaña de agentes recientes, ¿no? Aquí es donde, digamos, él me va a mostrar todos los agentes que hemos creado, como pueden ver, incluso se me acaba de agregar el que creé en base a mi solicitud, ¿no? De lenguaje natural. Pero bueno, también lo interesante es que tenemos una sección de plantillas donde yo podría crear un agente para preguntas y respuestas de un sitio web, ¿no? Lo interesante de esto, igual ahora se los muestro, es que puedo integrarlo en muchísimos canales, sea WhatsApp, un sitio web, aplicaciones de escritorio, temas así por el estilo, y todo muy rápido y muy sencillo, ¿sí? Lo interesante también es que podría crear agentes con capacidades de voz. Entonces digamos que, bueno, aquí sí suele integrar un par de servicios más de Azure, pero no sé si tal vez han experimentado, digamos, la charla con un agente de voz, que es como, por ejemplo, bueno, les pongo un ejemplo muy habitual. Cuando yo llamo a pedir una cita médica, por ejemplo, con mi servicio de salud, es como el bot que dice, bueno, me presento, mi nombre es tal, indícame en qué te puedo ayudar. Tú hablas con el agente en base a la llamada, él recibe ese mensaje, lo traduce, digamos, a texto y él en base a esa respuesta, pues me genera unas opciones o un camino, una ruta de conversación. Entonces lo interesante es que ese tipo de agentes también los podemos crear con Copilot de Studio, ¿no? Como para líneas telefónicas, respuestas automáticas o temas así por el estilo. Lo podríamos hacer también con Copilot de Studio e incluso pues en base a una plantilla, ¿no? Para arrancar aquí sin tanto conocimiento, ¿sí? Una plantilla de viajes seguros, información financiera, departamento de soporte técnico de TI, digamos que un caso muy habitual con Copilot de Studio es solucionar la atención al cliente, la atención a los usuarios, ¿sí? Entonces, que crear diferentes agentes para el área de tecnología. Si a lo mejor, por ejemplo, trabajamos en una organización, digamos, gubernamental, podríamos también crear agentes para atención al ciudadano, o bueno, temas así por el estilo, que pues, como les comentaba al principio en la presentación, en la PPT, pues va a ser de gran valor para nuestros usuarios y para mí realmente como negocio, porque vamos a estar solucionando los problemas de mis clientes o de mis usuarios de la manera más rápida posible, ¿no? Y algo muy interesante también, que me gustaría, digamos, de una vez también invitarlos, es que Copilot Studio cuenta con muchísima documentación. ¿Sí? Incluso pues aprovechando ya que tenemos aquí el tiempo, les voy a compartir por el chat el link de documentación oficial. Esto es muy interesante porque muchas personas no lo saben, pero Microsoft documenta estas soluciones, ¿sí? Y las documenta muy bien, o sea, les documenta para ayudarles a crear sus agentes con inteligencia artificial, les explica a publicarlos, a implementar, ¿no? A administrar flujos de automatización en los agentes y bueno, muchos más temas. Entonces, hay muchísima documentación, muchísima información que sé que va a ser de gran valor para ustedes porque pues una vez activemos el trial, la idea es que puedan comenzar a probar, ¿no? Y que mejor que pues puedan leer un poco, puedan seguir los ejemplos guiados que tenemos en la documentación, porque también hay ejemplos guiados, les ayuda a comenzar a hacer sus primeras integraciones o ver de por sí las capacidades de la herramienta a un alto detalle, ¿no? Ahora sí un poco más minuciosamente y temas así por el estilo. Entonces también es bastante interesante que puedan saber esto de la documentación, ¿sí? Pero bueno, esto en esta primera pestaña, como pueden ver, pues muy sencillo y muy intuitivo todo, ¿no? Luego, si me vengo aquí a la izquierda, tenemos la sección de crear. Bueno, aquí digamos es donde podría crear mis agentes y tengo un par de plantillas más, ¿no? Un poco de las plantillas que les había mostrado antes, pero hay un par
que se agregaron aquí, ¿no? Como beneficios, servicio al ciudadano, un agente para el tiempo, o incluso pues aquí un par de agentes más que se podrían integrar con el área de finanzas, un agente que se encargue de documentar, perdón, de procesar documentos, o bueno, un par de plantillas más, ¿no? Entonces ahora sí, pasemos, digamos, tal vez a lo que puede ser lo más interesante, que es a mi agente. Entonces voy a ir rotando entre un agente que ya tengo construido y el agente que creamos al principio para irles explicando cómo podrían, digamos, trabajarlo en ambos escenarios, ¿sí? Entonces ahora sí, digamos que cuando yo accedo a mi configuración de agente, digamos aquí una vez más, lo hice muy rápido, en la pestaña de agentes y entro a mi agente, pues esta es la pestaña inicial que vamos a tener para el desarrollo o la creación de mis agentes, ¿no? Entonces aquí yo que puedo encontrar ya de primeras, puedo encontrar que pues puedo darle un nombre, sí, a mi agente, puedo darle un logo, e igual pues el nombre perdón, un nombre y un logo que después van a aparecer, ¿no? Cuando yo publique mi agente en un canal o algo así por el estilo, pues es importante darle esa información lo más clara posible. Un tema de una descripción, ¿no? Donde pues yo puedo, en el caso que trabaje con mi equipo, ¿no? Porque pues yo puedo trabajar mis agentes tanto yo solo como con un equipo pues de desarrollo o pues no de desarrollo puntualmente, sino pues de un área, ¿no? Que a lo mejor del área de finanzas que nos vayamos a ver beneficiados, pues lo puedo trabajar con 5, 6, 10 colegas al mismo tiempo, no hay ningún tipo de problema y que nos podría ayudar pues digamos a también, ¿no? Dar como esa descripción de mi agente. Aquí yo ya comienzo a encontrar algo muy interesante y es el tema del modelo de lenguaje principalmente que va a usar mi agente. Copilot Studio es bastante versátil en este sentido porque me ayuda a mí a pues seleccionar diferentes tipos o diferentes modelos, por decirlo así, de GPT para que mi agente pues funcione con ellos, ¿no? En este caso, pues él me generó automáticamente el GPT 4.1, pero me da también un par de opciones de GPT 5 o de GPT 4o, ¿no? Esto va a depender mucho, la verdad, de las funcionalidades que utilicemos, pero pues si ustedes actualmente van a comenzar a trabajar con esta prueba que les había comentado y quieren crear sus agentes, pues yo les recomendaría que utilicen el GPT 4.1 o el GPT-5 Reasoning, ¿sí? Digamos que son dos pues opciones muy buenas, muy interesantes y que pues también dejan la puerta abierta a que obviamente cada vez que Microsoft, o bueno en este caso pues más como OpenAI, haga el release de un nuevo de estos lenguajes, pues Copilot Studio se irá actualizando periódicamente, agregando estos nuevos modelos de inteligencia artificial, ¿no? Entonces pues también bastante interesante que yo lo puedo aquí agregar sin ningún tipo de problema. Entonces bueno, aquí paso a una parte muy importante, dejando un poco de lado la sección de desencadenadoras y canales, que ahora igual se las explico, pero me gustaría centrarme ahora mucho en la parte de instrucciones. Para que ustedes lo puedan entender, en la sección de instrucciones es donde yo le voy a dar como toda la lógica, por decirlo así, a mi agente bueno, aquí yo le voy a decir puntualmente, ¿usted qué va a hacer, señor agente? Yo aquí le estoy diciendo cuál va a ser su tarea principal. Entonces digamos que él me generó ya mismo una instrucción, ¿no? En base pues a lo que yo le pedí. Entonces él me dice que el propósito es que esta gente es ayudar a los usuarios a resolver dudas relacionadas con el área de tecnología, proporcionando respuestas claras, precisas y basadas en información confiable, ¿no? Les estoy dando unas directrices, bueno, yo no se las di, esto lo genera automáticamente la inteligencia artificial, y es que mantener un tono profesional claro y amigable, proporcionar explicaciones detalladas cuando sea necesario. Si la pregunta no está clara, solicita más detalles antes de responder y no inventes información. Si no tienes la respuesta, indica que nos puedes confirmarlo y sugiere recursos adicionales, ¿sí? Un par de habilidades, ¿no? Y instrucciones paso a paso, por ejemplo, identificar la consulta, analizar contexto, buscar las respuestas, proporcionar la solución, ofrecer ayuda adicional. También me está dando un manejo de errores y limitaciones y un ejemplo, y puedo poner ejemplos de interacción. Entonces, sí quiero que entiendan con esto, que yo hagan de cuenta que aquí es como que le estoy dando la lógica o toda la programación, por decirlo así, en el sentido que primero pues no estoy programando, ¿no? Porque estoy escribiendo literalmente con mis palabras qué es lo que necesito que haga, ¿sí? Y dos, pues es que es muy rápido, o sea,
Para esto, realmente, para yo llegar a construir un agente fuera de Copilot Studio con todo este tipo de funcionalidades, no, pues me tocaría darle un entrenamiento impresionante. Aquí simplemente con un párrafo literalmente de instrucciones y de información, ya él podría darme todas las respuestas que yo necesito, ¿sí? Entonces, como pueden ver, acá el ejemplo es bastante interesante porque puedo darle un propósito, puedo darle directrices, habilidades, instrucciones. Me gustaría indicarle, bueno, yo tengo como algunos pasos estructurados para dar una respuesta, quiero que por favor lo hagas de esta manera. Incluso el manejo de errores y limitaciones, o sea, indicarle también que si no es posible que responda a una pregunta, indíquenlo, ¿no? Y díganos, y pues sugiéranos algún documento o alguna información así por el estilo. E incluso un ejemplo de interacción, ¿no? O sea, me gustaría como que lo manejes las conversaciones de esta manera. Entonces, una vez bastante interesante esto porque pues lo estoy escribiendo literalmente yo, no necesito conocimiento de programación ni nada así por el estilo. Aquí pasando un poco a otra parte, digamos, entonces digamos que, bueno, recapitulemos un poco. Ya dejé el nombre, ya dejé el logo, ¿sí? Identifiqué cuál es mi lenguaje de GPT que voy a utilizar, ¿no? Que va a utilizar mi agente. Ya le di unas instrucciones puntuales, ya le dije para qué quiero que hagas, literalmente, con qué te vas a integrar, qué sistemas vas a trabajar, qué documentos vas a leer. Aquí yo ya le indiqué todo. Ahora tengo mi manera también de configurarlo me gusta a mí dividirlo en tres, digamos, tipos de ramas, ¿no? Si lo podemos ver así. Uno es la base de conocimientos, que es la misma que encontramos acá arriba o que la podemos encontrar acá, ¿no? Entonces les voy a mostrar cómo se ve desde este agente que estamos construyendo desde cero a cómo yo lo tengo ya en un agente ya construido. Entonces él aquí puntualmente en esta base de conocimientos me dice que agregue datos, archivos o otros recursos para fundamentar y mejorar las respuestas de la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces él aquí me está diciendo que él va a dar sus respuestas en base a lo que yo cargue en esta área. Y ustedes estarán preguntando, bueno, ¿qué puedo cargar en esta área? Me voy a devolver a mi agente que ya tengo construido y les voy a mostrar lo que podemos agregar. Yo me vengo aquí, bueno, perdón, una vez más despacio, me devuelvo aquí, me voy a la parte de conocimientos, que es como si me estuviera yendo acá abajo mismo. Y aquí en el botón azul grande, agregar conocimiento, es donde voy a agregar todo, digamos, estos conectores que tenemos la posibilidad de agregar, ¿no? Entonces, primero, como lo pudieron ver aquí, pues yo ya tengo algunos PDF cargados, entonces efectivamente puedo cargar documentos para que nos dé respuesta en base a esos documentos, ¿sí? Yo cargué en este caso PDFs, pero pues pueden ser presentaciones, Words, archivos de Excel, bueno, todo lo que sea considerado un documento, ¿no? El único limitante, si se puede ver así, es que cada archivo máximo debe pesar 512 megabytes. Pero bueno, digamos que no es tanto problema porque si nuestro archivo pues excede esa cantidad de espacio, pues lo que podríamos hacer para solucionarlo así muy rápido es dividir el documento en dos y ya, ¿sí? Es muy rápido y muy sencillo. Entonces yo cargo aquí mis documentos, ¿no? Puedo incluso cargarme un sitio de OneDrive, en el caso que tengamos muchos documentos, una carpeta con varios documentos, o en el mismo caso con SharePoint, ¿no? O sea, digamos, tampoco tenemos ningún tipo de problema. Obviamente también podemos cargar, como lo vemos acá, sitios web públicos. Entonces yo podría cargar una URL o varias URLs puntuales, varios sitios web, en el que él se pueda basar en esos sitios específicamente para darme una respuesta, ¿sí? Puedo integrarme con SharePoint, como ya les había comentado. Dataverse también, que si pues no conocen Dataverse, es una base de datos que funciona en una parte con Copilot Studio o con otras herramientas que suele ser también bastante interesante que la puedan conocer. Perdón. O también algo muy importante, y es que si tenemos algún CRM de atención al cliente, como puede ser Dynamics, Salesforce, ServiceNow o Zendesk, perdón, también lo podríamos integrar para que él nos dé respuestas en base a ese CRM, ¿no? Entonces lo interesante es que yo podría hacerle consultas, si es por ejemplo Dynamics Sales, Dynamics de ventas, yo podría hacerle preguntas sobre mis oportunidades, sobre mis leads, sobre mis contactos, ¿no? Que tenga registrados, si es por ejemplo más orientado Dynamics a Customer Service o a servicio al cliente. Entonces podría preguntarle estatus de tickets, cómo va la resolución de X problema y bueno, asimismo obviamente
obviamente miremoslo hacia Salesforce o ServiceNow o Sendex, por si pues tal vez alguno de los aquí presentes utiliza algún CRM de ventas o atención al cliente o temas así por el estilo, ¿no? Tenemos Azure SQL, que es otra función bastante interesante. De hecho, aquí tengo otro agente que se integra con SQL Server a través de Azure y pues también es bastante interesante, ¿no? Bueno, ahí vi justamente que Franz nos pregunta que si HubSpot, sí, también es completamente posible, o incluso apoyando un poco también la pregunta de Luz, sí, sí, nos podemos conectar, digamos, a otro CRM, otro ERP también, que no sean, digamos, los que encontramos acá, pero pues nos tocaría hacer como un proceso un poquito más diferente, igual ya paso a mostrarles esta parte también, pero es completamente posible, para que de momento pues vayan viéndolo así, ¿no? Entonces, nada, Azure SQL también y un par de conectores aquí más como Oracle Database de Databricks, bueno, y otros temas. Y también nos podemos conectar a SQL Server de manera local. Ya les explico más o menos cómo se haría esta parte, ¿sí? Entonces, listo, entonces tenemos toda la parte de los, digamos en este caso, yo lo que hice para este ejemplo puntual es que cargué un par de documentos y cargué un sitio web o una URL de Microsoft Learn, ¿sí? Lo que les comentaba ahorita, por eso también se las enseñaba un poco de la biblioteca de los datos, ¿no? Y aquí pues le cargué dos guías de licenciamiento que se les voy a mostrar muy rápidamente para que puedan ver más o menos estos documentos qué información traen. Listo. Entonces, en este caso, yo le cargué estos dos documentos, que son dos PDFs de, bueno, uno de 20 páginas, el otro de 33. Son documentos 100% en inglés y pues, como su nombre pues lo dice, están orientados a, pues, las guías de licenciamiento, ¿no? Explicarme un poco el licenciamiento de Copilot de Studio y en este caso el licenciamiento de Power Platform. Entonces, bueno, voy a hablarme aquí un segundo. Son documentos, digamos, netamente, completamente en inglés. Sí, hay muchísima información, como pueden ver. Entonces, pues me gusta, digamos, cargarles estos documentos para que puedan ver que no, digamos, hay un límite de tamaño, digamos, de páginas o de información. Y segundo, que tampoco hay un problema en cuanto al lenguaje, porque pues él puede, digamos, traducir automáticamente la información. Entonces vamos a hacer un ejemplo de pedirle que nos dé una respuesta en base a estos documentos o en base al sitio web, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿podrías, por favor, darme, perdón, darme información del licenciamiento de Copilot de Studio? Por ejemplo, ¿no? Yo sé que igual esta información él la va a conseguir en uno de estos PDFs. Entonces, pues para estar seguros del ejemplo, digamos que ahí les pido una disculpa que está un poquito lento mi computador. Bueno, estoy viendo como temitas ahí con el sistema. A ver si recargando un poco la página. Una vez más. Bueno, si no, voy a probarlo desde mi Teams.
Digamos que esto era un poco lo que les comentaba, que es completamente posible publicar los agentes en diferentes tipos de canales. En este caso, por ejemplo, lo que yo hice fue publicarlo en Teams. Acá en Teams sí me funciona perfectamente, entonces lo voy a trabajar, digamos, a través, o bueno, aquí también ya me cargo. Entonces, bueno, les voy a mostrar ambas perspectivas. En este caso, así es como se vería un agente publicado en Teams, ¿sí? Bueno, voy a mostrarles rápidamente los canales para que también puedan hacerse una idea. Y es que yo puedo publicar mis agentes, todo lo que yo construya, ¿no? En, por ejemplo, Microsoft Teams, en Copilot Studio, en Copilot para 365, perdón, en SharePoint, o incluso también podría publicarlos en WhatsApp directamente. Eso también es algo bastante interesante. Aquí entra como un servicio intermediario de Azure, Azure Communication Services, creo que se llama, pero pues se podría hacer también sin ningún tipo de problema, integrarlo a Messenger, a una aplicación de escritorio o algo también muy habitual a un sitio web, ¿no? Para que pues mis usuarios lo puedan consumir y bueno, entre otros, digamos, sistemas, también como CRM, lo podría, digamos, conectar. Entonces les voy a mostrar como ambas perspectivas. En este caso, pues él ya me generó la respuesta desde mi área de probar, ¿no? Pero pues en el caso, por ejemplo, de que lo publiquemos en Teams, él se puede ver así, ¿no? Entonces digamos que yo le pedí que me trajera información del licenciamiento de Copilot Studio, ¿no? Entonces, claro, aquí tienen la información sobre el licenciamiento de Copilot Studio explicada de forma amigable con un toque divertido. Ah, bueno, me está respondiendo de esta manera porque, bueno, en este agente que ya tengo construido, le di esa instrucción, o sea, una instrucción muy básica que era como necesito que respuestas amigables, incluyendo emojis y conclusiones divertidas. Entonces aquí me explica los tipos de licencia, que es licencia por usuario, licencia por inquilino, los modelos de precios, el tema de, pues, bueno, vaya, toda la información que le pedí, ¿no? Incluso pues aquí al final con una conclusión divertida. Yo sé que esa información me la está extrayendo de los documentos porque él aquí me trae las referencias, ¿no? Entonces digamos que él aquí me está diciendo que la referencia fue principalmente de el documento de la guía de licenciamiento de Copilot Studio, ¿sí? Lo interesante es que yo podría trabajar, ¿no? O pedirle, digamos, una respuesta sobre esta información. Por ejemplo, explícame un poco más sobre el modelo de pago por uso, por ejemplo, que es una manera de licenciar Copilot Studio. Entonces yo podría profundizar también, ¿no? O pedirle resúmenes o que me extraigan más información. Bueno, o sea, como trabajamos con una IA, pero digamos que estamos orientándolo a que se integre con el documento o que su base de información sea el documento. O en este caso que agreguemos también un sitio web que pueda hacer con información similar, pues él puede también fundamentarse en múltiples fuentes de información, ¿no? Que obviamente me traigan a la respuesta general. Entonces, en este caso, por ejemplo, me dijo, bueno, por supuesto, aquí tienes una explicación amigable y divertida sobre el modelo de pago por uso. Y aquí ya me lo explicó, digamos, completamente, ¿no? Lo que les digo, pues es en este caso lo saqué con los documentos, pero pues podría también pedirle que se base en el sitio web, ¿no? Entonces, o pues en este caso que lo hubiéramos cargado, alguna base de datos de Azure o algún CRM o bueno, algún tema así por el estilo. Entonces, bueno, vamos a hacerlo en este caso desde el Teams. ¿Podrías ayudarme a crear mi primer Copilot? Dame una guía paso a paso. Yo sé, por ejemplo, que esta información él la va a encontrar en el sitio o en la URL puntual de Microsoft Learn que yo le cargué, ¿sí? Entonces aquí va a estar pues generando la pregunta, perdón, va a generando la respuesta. Listo. Por supuesto, aquí tienes una guía paso a paso para crear tu primer Copilot, ¿no? Y nos da como toda la respuesta puntual, acorde pues a la información que yo le di. Y aquí incluso me da la referencia. Create Custom Copilots Conversational, ¿no? Y si yo hago clic acá, perdón, me lleva al sitio de Microsoft Learn que le cargamos, ¿sí? Entonces aquí me está diciendo que en base a este sitio web es que extrajo la información. Entonces pues también bastante interesante para que lo puedan tener en cuenta, ¿no? Entonces en este caso, pues como lo pudieron ver, todas las funciones que les mostré fue un poco más consultivo,
¿sí? Fue un poco más de preguntas, basándome en qué información, qué datos, qué temas encontramos. Pero ahora, si queremos integrarnos con más sistemas e incluso hacer carga de información a través de la gente, encontramos la sección de herramientas, bastante importante, y creo que esta, digamos, va a responder también esas preguntas que nos hacía Luz, Franz e Ismael, ¿sí? Entonces aquí es donde yo puedo conectarme a más de 1500 sistemas ya preconstruidos. Entonces, ¿qué es lo interesante de Microsoft y qué es lo interesante de Copilot Studio? Como yo les comentaba al principio, es una herramienta low code, ¿sí? Como pudieron ver ahorita, por ejemplo, me voy a doblar un segundito. En el ejemplo de conocimientos, como pudieron ver, esto es muy rápido. Simplemente es como yo venir aquí, literalmente arrastro mi archivo, doy siguiente, siguiente, y ya todo va a quedar cargado. O un sitio web, bueno, o sea, como pudieron ver, todo muy rápido y muy sencillo, ¿no? Y al igual es lo que se busca al integrarse con estos más de 1500 sistemas, que ya todo está preconstruido y simplemente sería buscar el conector y pues conectarme con un par de clics, ¿no? Por ejemplo, hagamos el ejemplo que nos comentaba un poco, que nos preguntaba Ismael sobre SQL. Yo podría conectarme a SQL para ejecutar consultas, actualizar filas, obtener tablas, insertar filas de información, ejecutar algún procedimiento almacenado o bueno, transformar algunos datos, bueno, entre otros ejemplos, ¿no? Que si a lo mejor manejamos otros CRM, como por ejemplo, venga, miramos si tenemos en HubSpot un conector ya creado, ay, lo escribí mal. Entonces aquí ya tenemos algunos conectores, bueno, bastantes funciones de HubSpot, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver, alguna que podamos entender, por ejemplo, cargar un archivo, actualizar propiedades de una carpeta. Bueno, aquí tenemos muchísimas funciones que sería como probar puntualmente cuál de estas podría aplicarse a lo mejor para cargar información de contactos, de cuentas, ¿no? O temas así por el estilo. Y bueno, digamos ya netamente integrado, ¿no? Que si por ejemplo otros CRMs, como por ejemplo lo veíamos ahorita, Salesforce. Aquí ya tenemos otros, como obtener registros de tablas, de leads, ¿no? Crear registros, obtener registros, enviar solicitudes, ejecutar consultas, eliminar un trabajo, eliminar un registro. O sea, lo interesante es que yo podría hacer todas estas tareas desde la gente. Y aquí es donde entra mucho lo que les mencionaba al principio, la automatización de procesos, ¿sí? Por ejemplo, otro caso muy habitual, la integración con SAP como ERP. Podríamos integrarnos con SAP para llamar a funciones, cerrar sesiones, ejecutar diagnósticos, integrar o digamos cargar información, eliminar información, que nos haga resúmenes de información y bueno, digamos que así la lista es muy grande. O sea, lo que les digo son actualmente más de 1500 sistemas, que sean Microsoft o no, ya preconstruidos que simplemente se configuran con un par de clics. Hay otra función bastante interesante y es un caso muy habitual también en nuestros clientes, que digamos, pues lo menciono de una vez para darles la tranquilidad, y es que suele suceder. Muchas veces en muchas empresas tenemos a lo mejor esos sistemas in-house o esos sistemas de escritorio o sistemas más viejitos, ¿no? Y, y normalmente no están conectados a la nube o temas así por el estilo. Entonces lo interesante de esto es que yo podría crear un conector personalizado para esos sistemas. Entonces, por ejemplo, pues Microsoft tiene varios sistemas ya construidos, pero pues puede pasar que no tenga uno, de a lo mejor un CRM o algún sistema que esté en nube o algo así por el estilo. Pues la solución sería irnos a crear un conector personalizado con ese sistema, ¿sí? Requiere un poquito más de conocimiento técnico, si se puede ver así, pero pues bueno, en este caso tienen a su socio de confianza, a Industria Unet, para apoyarlos con estas necesidades también, ¿no? Entonces, pues digamos que lo menciono para que puedan tener la tranquilidad de que pueden
conectarse ahora sí que sí a través de una API, una web service ahora sí a cualquier tipo de sistema que no tengamos construido e integrar la inteligencia artificial en este caso, ¿no? Entonces les voy a mostrar más o menos cómo funciona con un par de ejemplitos que yo tengo acá y es, por ejemplo, que yo habilité una función para que me envíe correos electrónicos a través de estas funciones y que me obtenga elementos de SharePoint, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo qué hice aquí para construir este par de conectores. Me vine aquí a agregar una herramienta, busqué por ejemplo SharePoint. Ya. Y seleccioné la función de obtener elementos, ¿no? Como pueden ver, pues en SharePoint también se puede integrar muchísimas funciones para obtener listas, crear archivo, eliminar elemento, obtener elemento, bueno, otras funciones. Pero en este caso lo que hice fue darle obtener elementos, que es el que me va a ayudar a mí a extraer información de una lista de SharePoint, que es el ejemplo que les vengo a mostrar. Entonces, simplemente es como que yo vine, aquí seleccioné, ¿no? Como pudieron ver, creé una conexión, que pues la conexión en este caso fue solo iniciar sesión, la verdad no fue mayor tema. Y le doy agregar y configurar. No lo voy a hacer porque ya lo tengo configurado, pero les voy a mostrar igual cómo se vería. Entonces digamos que ya lo agregué. Y esta es mi pestaña principal de obtener elementos. ¿Sí? Aquí es donde yo encuentro como todos los detalles de mi conector y tengo mi nombre, pues que le puedo dar como para entender qué función, digamos, o que se encarga principalmente esta conexión a SharePoint. Luego la descripción es bastante importante que se la podamos dar de una manera clara, porque como lo pudieron ver al principio en las instrucciones, que no sé si ya se las olvidó, pero una vez más pues se las muestro aquí muy rápidamente con el otro. Las instrucciones nos ayudan a indicarle puntualmente qué es lo que va a hacer, ¿sí? Pero en mi conector, aquí, nos va a ayudar a reforzar puntualmente dentro de SharePoint qué es lo que quiero que usted haga, ¿sí? En este caso, pues simplemente le dije que obtenga elementos de una lista de SharePoint. Y aquí, digamos, en las entradas, es como lo que yo configuré, entre muchas comillas, porque simplemente fue seleccionar el sitio de SharePoint al que quería que esto fuera conectado, que en este caso es un sitio que se llama sitio demos, y la lista es esta lista, ¿no? Se las voy a mostrar acá desde mi sitio de SharePoint. ¿Qué es esta lista? La verdad es una lista muy de ejemplo, muy normalita, ¿no? Es una lista orientada principalmente a activos de tecnología, ¿sí? Entonces estamos hablando que tenemos una laptop, un monitor, una impresora y bueno, diferentes temas, ¿no? Con diferentes tipos de datos. Entonces yo lo que hice aquí es que él me traiga información de esa lista de SharePoint y pues ya comenzar a trabajar con eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo. Necesito que me muestres los activos disponibles de la lista de SharePoint. Por favor. Voy a copiar esto para igual hacer el ejemplo en mi Teams para ver cómo se vería publicado. Voy a permitir acá la conexión. Entonces él aquí ya comenzó a generarla, igual pues desde mi Teams también. Listo. Entonces aquí tenemos la lista con activos disponibles en la lista de SharePoint. Entonces en este caso te los presento con estilo y un toque divertido. Entonces me trajo toda la información de mi lista aquí puntual de SharePoint, ¿no? Entonces digamos que lo interesante, aparte pues obviamente de traerme la información plana, es que yo podría también preguntarle sobre esta información. Por ejemplo, ¿cuál es el activo más antiguo que tenemos? Obviamente este ejemplo es muy normalito, muy sencillo, en el sentido de que estamos hablando pues de una lista de SharePoint, pero digamos para responder también un poco a la pregunta que nos deja ahí Ezequiel en el chat, es que sí, es completamente posible. De hecho, nosotros tenemos un agente, bueno, yo tengo un agente aquí ya creado, que se conecta a una base de datos de SQL que alimenta Aspel, ¿sí? Entonces simplemente es como que vine, hice la conexión
En este caso, o sea, pues como para que lo puedan ver, creo una conexión muy sencilla, simplemente como con un data gateway, lo creé y le digo cuáles son las tablas de mi SQL que quiero que él extraiga, ¿no? O de lo que quiero que extraiga la información y yo ya podría hacerle las preguntas. Entonces, por ejemplo, en este caso, como me preguntas, Ezequiel, claro que sería posible. Simplemente sería conectarte a tu SQL y obviamente pues estamos hablando de que Compass es como solo el front. Entonces, toda la información que yo actualice o consulte o busque a través de la base de SQL, pues se va a reflejar automáticamente en Compact o en este caso, pues en Aspel, ¿no? También que está creado para esta funcionalidad, ¿sí? Entonces, volviendo un poco al ejemplo del SharePoint, nada, pues podría hacerle, digamos, este tipo de preguntas. Podría pedirle que me resuma la información. Por ejemplo, resume, eh, por ejemplo, solo el elemento número uno. Por ejemplo. Entonces, por ejemplo, pues miremoslo esto, a lo mejor alguna base con muchos datos, que podamos sacar a lo mejor alguna conclusión, ¿no? Alguna toma de decisión que podamos hacer en base a la información y que la inteligencia artificial nos ayude a hacerlo. Bueno, mm, son muchas funciones y puede ser bastante interesante para nuestros procesos, ¿no? Lo interesante aquí también es que pues yo puedo integrar, digamos, múltiples sistemas, como puede ser también, por ejemplo, viniéndome acá a la sección de herramientas, el Outlook, por ejemplo. Yo podría enviar correos electrónicos, digamos, a través de mi agente, sin ningún tipo de problema. Entonces podría aquí crear mi conector de enviar correo electrónico y que pues aquí digamos normalmente yo podría configurar como si quiero a lo mejor estigmatizar a qué persona va a ir el correo electrónico, qué asunto o qué contenido, pues lo podría configurar aquí o se lo podría digamos también indicar. Entonces pues vamos a hacer el ejemplo. Perfecto. Envía un correo electrónico de una manera formal con esta información a dos puntos y me lo voy a enviar a mí mismo. Regálame un segundo, copio mi dirección a admin. Listo. Entonces aquí va a estar generando. Entonces me dice, por favor, indique el asunto. Me gustaría indicarle información, activo número uno. El contenido, pues bueno, vamos a darle un poco aquí el mismo mensaje. Vamos a permitir la conexión, un segundo. Y listo. Aquí, digamos, él me envió la información. Como no le di mucho formato al momento, digamos, de enviarlo a través de Teams, pues me lo envió como un poco desorganizado, y se puede ver así, pero bueno, yo le podría como indicar puntualmente como qué estructura quiero que me envíe los mensajes. Vaya, esto va a entrar más que nada en la sección de instrucciones que les mostraba un poco al principio, ¿no? Pero bueno, digamos que esos son como un par de ejemplos así muy sencillos, muy básicos, pero que ya digamos les podrían a ustedes como mostrar o enseñar el potencial real de esta herramienta, ¿no? Porque pues al yo hablar de más de 1500 sistemas, integrarme digamos a cada uno de ellos para hacer tareas, para pedir información, para hacer carga de datos y todo así por el estilo, pues va a ser de gran valor para cada una de las organizaciones, ¿no? Pasando un poco como a la tercera rama que les había comentado, entonces resumiendo, tenemos primero la parte de conocimientos, que es donde agregamos documentos, sitios web y todo para que él nos dé respuesta en base a esos bases de conocimiento. Tenemos la rama número 2, que es el área de herramientas, donde me puedo integrar a más de 1500 sistemas de una manera rápida y sencilla. Tenemos la rama número 3, que es la rama de temas. ¿Sí? Entonces digamos que aquí en temas, simplemente para que lo puedan entender, es que yo puedo crear conversaciones
lineales, ¿sí? También es completamente posible, como ya digamos netamente estructuradas. Entonces a lo mejor este caso puede ser como para no darle como, por decirlo así, tanta libertad a la inteligencia artificial, sino que yo puedo crear mis conversaciones, digamos, en base a un desencadenador y de una manera lineal, pero en el proceso, aquí en estos más, digamos, de la conversación, agregar, por ejemplo, la inteligencia artificial, perdón, para que se active a partir de una conversación puntual o algo así por el estilo que se pueda llevar con mi cliente, ¿no? Con mi usuario o con la persona que yo quiera. Entonces, pues es interesante aquí porque pues también se puede utilizar la sección de temas para hacer preguntas, como por ejemplo, bueno, les voy a indicar más o menos cómo funciona. Si yo, por ejemplo, él me está diciendo aquí que el desencadenador de uno de estos temas es que, por ejemplo, alguien le escriba adiós, por ejemplo. Entonces me devuelvo aquí un segundo a temas. Ya. Entonces me dice, ¿le gustaría terminar nuestra conversación? Puedo generar la pregunta, me la está reflejando en el chat y dependiendo la respuesta, que si es sí o si no, pues si es no, por ejemplo, me dice, adelante, estoy a la escucha, o si es sí, pues digamos va a finalizar la conversación. Entonces va a darle que no y ya, ¿no? Es como que así se genera. Es una conversación, no es un tema muy general, pero bueno, lo interesante aquí es que yo podría crear conversaciones extremadamente complejas, si se puede llegar a decir así, ¿no? Donde yo puedo formular preguntas, puedo agregar condiciones, puedo agregar variables, incluso puedo integrarme con otros temas, ¿no? Con otras conversaciones, ¿sí? Que van a ser bastante interesantes. Y por supuesto, claro, puedo integrar aquí mismo en estas conversaciones la inteligencia artificial para que la IA solo se active dependiendo la conversación o el paso donde vaya la conversación, ¿no? Esto también es bastante interesante. Incluso si han podido trabajar con Power Automate, yo puedo integrar aquí flujos de automatización también para hacer mucho más completa la herramienta, ¿sí? Entonces digamos que por eso es que pues actualmente Copilot Studio es lo más fuerte que tenemos en el mercado, ¿no? En cuanto a este tipo de soluciones de inteligencia artificial. Entonces tenemos estas tres ramas, a ver, resumen otra vez, tenemos las tres ramas, la sección de pestaña general, donde puedo agregar las instrucciones, conocimientos, herramientas, temas. Algo también muy interesante en la sección de agentes, que yo podría agregar un agente dentro de otro agente, ¿sí? Para que ese agente que agregue se convierta en un agente hijo y que me puede ser, y pues para qué me puede servir esto principalmente para yo a lo mejor tener diferentes agentes que se encarguen de diferentes tareas de un proceso y que se siga viendo, digamos, o que mi usuario o mi cliente vea la interfaz principal en base al agente principal. ¿Sí? Entonces es bastante interesante porque puedo tener como diferentes agentes pequeñitos trabajando por detrás, buscando la información, haciendo el cargue de los datos, etcétera, etcétera, y todo se va a reflejar en el agente principal. Entonces también es bastante interesante esto, ¿no? Y una vez más, para reforzarlo, me gustaría también pues que pudieran recordar todos los canales a donde podemos publicar mis agentes. En Teams, en SharePoint, WhatsApp, ¿no? Lo que les decía. Y bueno, esos canales así por el estilo, que sé que van a ser de mucho valor, ¿sí? Entonces, pues una vez ya ustedes con esta presentación y con lo que les acabo de comentar, pues creo que se pueden hacer como una idea más o menos principalmente de lo que podrían comenzar a crear con Copilot Studio. Igual si no, yo traje aquí un par de casos que sé que pueden ser también de valor para esa etapa inicial donde por ejemplo, bueno, sentémonos principalmente en estos de Copilot Studio, ¿no? Donde yo podría implementar un agente para la atención al cliente, reduciendo la necesidad de personal adicional y proporcionando una asistencia rentable 24 horas al día y 7 días a la semana. Pues estamos hablando de que un agente pues no se cansa, no necesita dormir, él siempre puede estar, digamos, activo, ¿no? Podríamos crear también agentes para consultas básicas de recursos humanos, ¿no? Liberando pues normalmente esas tareas engorrosas que podemos tener en recursos humanos de responder información, responder sobre beneficios, sobre información de vacaciones, bueno, todo ese tipo de tareas. Podríamos también personalizar agentes para, bueno, acá un segundo, esto ya. Podríamos personalizar agentes para obtener recomendaciones de productos, digamos, personalizadas, mejorando pues, la experiencia del cliente. Podríamos desarrollar copilotos para encuestas, ¿no? O comentarios automatizados, o pues también para el autoservicio del área de TI. También podríamos, pues bueno,
crear agentes de servicio al cliente. El área de finanzas, ¿no? Podría a lo mejor un agente integrarse con un ERP, como puede ser Dynamics, el F&O, Business Central, creo que Compact también, ¿no? Aspel, entre todos los RPs que tenemos en el sistema, para actualizar datos fiscales, someter gastos de aprobación, todo el tema de la automatización, digamos, o tareas de nómina, lo podríamos hacer, solicitudes presupuestarias, ¿no? Que para los recursos humanos, como ya lo vimos, inscribirse a un plan de salud, reservar tiempo libre, beneficios, vacaciones y ausencias, ¿no? En TI, en operaciones, en ventas y marketing, o sea, digamos, funcionalidad. Por ejemplo, en ventas y marketing podríamos, perdón, manejar todo el tema de upselling, digamos, no integrarme directamente con mi CRM para trabajarlo todo a través de mi agente, muy rápido, muy sencillo, actualizaciones de contactos, resúmenes de oportunidades, ¿no? Actualizar preferencias de correo electrónico, bueno, así digamos entre otros, o en TI, creo yo que es lo más habitual, hacer agentes que nos ayuden a restablecer contraseñas, actualizar, digamos, datos, ¿no? Que tengamos, servicios de apoyo, que digamos, pues podamos cargar a lo mejor manuales de problemas básicos, de problemas de tier uno, ¿no? Como lo solemos llamar, para que las personas pues mismas puedan solucionar sus propios problemas de una manera rápida y efectiva, o escalar, ¿no? Incluso automatizar la creación de tickets o temas así por el estilo, ¿no? Entonces, pues es bastante interesante lo que les decía, o sea, lo que tenemos son casos para revisar, ¿no? Y para crear. Y pues lo interesante es que nosotros como expertos de tecnología, pues podemos ayudarles a ver esos dolores y esas áreas donde podrían implementar su Copilot Studio, ¿no? Entonces, pues nada, paso, digamos, a explicarles un poco el tema del licenciamiento, así muy brevemente, como para tampoco pues atosigarlos con más información, y es que podríamos crear, digamos, nuestros agentes en base a un pago por uso. Es algo que, digamos, podríamos ayudarles a implementar, porque es bastante interesante este modelo de, mm, de licenciamiento, en el sentido de que, como su nombre lo dice, pues van a pagar por el uso que le den al Copilot, ¿sí? Mientras que están como en esa etapa de pruebas, en esa etapa de como de cargar los documentos, hacer las pruebas y esto, pues el agente no les va a cobrar nada, ¿sí? Pero pues una vez ya se está publicado, ahí sí, digamos, ya va a tener un costo, ¿sí? Digamos que para que se puedan hacer más o menos una idea, el costo por interacción, por mensaje, que yo escriba a mi agente, es de 0,01 centavo de dólar, ¿no? Entonces, pues también es una solución bastante asequible y pues bastante económica, ¿no? Obviamente, pues no lo explico mucho a detalle porque aquí sé que pueden quedar muchas preguntas, pero pues sin embargo, si este servicio han visto que puede ser de su interés que lo llevemos, que lo llevemos, perdón, a cabo en cada una de sus organizaciones, pues siempre podemos explicarles este modelo de licenciamiento que es bastante interesante para esta etapa inicial y que pues van a poder adquirirlo y van a poder consumir conforme a lo que vayan utilizando, ¿no? Otra de las funciones es a través de un paquete de 25.000 créditos, ¿sí? Que pues me entrega Microsoft como un límite puntual donde yo, perdón, donde yo tengo un acceso, tengo la disponibilidad de consumir 25.000 créditos, 25.000 interacciones. Y mes a mes, pues esto se va reiniciando. Entonces, pues también me desbloquea obviamente ambos modelos, el de pago por uso y el de paquete de los 25.000 créditos. Me desbloquea todas las funcionalidades de Copilot, todo lo que viene con inteligencia artificial, todos los canales, ¿no? Y etcétera, etcétera. Entonces, pues también bastante interesante. Pues Microsoft nos ayuda a que podamos pues acceder a él de la manera más rápida y sencilla, ¿no? Entonces, pues, dando tal vez un poco de tiempo, aprovechando que, bueno, nos quedan como 14 minutos, me gustaría saber si tienen a lo mejor alguna duda o consulta, que la puedan escribir por el chat. Yo espero realmente que esta sesión pues haya sido de valor, ¿no? Para cada uno de ustedes. También queremos obviamente mencionarles un beneficio que estamos ahorita sacando, que es el tema de una consultoría
para acá, pues cada uno de ustedes como clientes nuestros, sobre pues que los ayudemos nosotros a identificar dónde podrían implementar Copilot, ¿no? Donde podríamos comenzar a adoptar la inteligencia artificial. Como les habíamos mencionado antes, pues como Industria Yonet somos especialistas en todo este tipo de soluciones de herramientas, en la implementación, todo el tema de la charla consultiva, lo podemos hacer sin ningún tipo de problema y nada, obviamente pues sería de la mano pues de mi persona, del equipo que todos somos especializados y pues también extender ese beneficio porque pues es una charla, una consultoría que podríamos dar gratis sin ningún tipo de problema, también como beneficio a ustedes pues por ser nuestros clientes fieles y participar en este tipo de charlas. Entonces pues sin más doy el paso a Miguel. Agradecerles una vez más. Seguramente, pues, si nos van dejando preguntas, las iremos respondiendo en lo que queda de reunión. Si no, pues, Miguel, ayúdame ya a revisar ahí, por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego. Y claro, como mencionas, de parte de nuestro equipo me están informando que tenemos el beneficio para 10 de nuestros asistentes del día de hoy. Una demo de asistente virtual de Copilot Studio. En este momento se les estará haciendo llegar un formulario por el chat para que puedan realizar su registro y puedan asegurar su demo. Les recuerdo que esta promoción solo está disponible para los primeros 10 asistentes que se registren. Mientras hacen su registro, Diego, contestaremos algunas preguntas que nos hicieron llegar. ¿Te parece correcto? Claro, perfecto, Miguel, cuéntame. Bien, mira, tengo la pregunta. ¿Tienes algún ejemplo de qué se podría automatizar en un despacho contable con un agente? Claro, por ejemplo, como les comentaba un poco antes, lo interesante de esta herramienta es que yo me puedo conectar con diferentes tipos de RPs, ¿no? Y cuando hablamos, pues, obviamente, del área contable, bueno, lo podemos tener en un RP, ¿no? Como puede ser Dynamics, Business Central, F&O, Aspel y estos sistemas, o también en un Excel. Claro, podríamos automatizar todo ese tipo de procesos del área contable, todo el tema de las integraciones pues con los bancos o temas así por el estilo, pues lo podríamos ir trabajando, ¿no? Con la herramienta, automatizar a lo mejor temas de los números, ¿no? En la nómina y pues obviamente principalmente la integración con todos estos sistemas. Entonces, claro, sería completamente posible y factible, digamos, hacerlo. Sería como más revisar el caso puntual de la persona que nos haya preguntado y lo podemos, digamos, checar y llevar a cabo. Perfecto, Diego. Otra pregunta que tengo es, ¿cuál crees que es el mejor momento para comenzar a usar un agente de Copilot Studio? No, yo diría que ya, o sea, literalmente como les mencionaba, estas son herramientas que están creciendo automáticamente en esta época, o sea que ya está cada día más y más y más grandes. Como les decía, a nivel de mercado, mis competidores seguramente ya están implementando la inteligencia artificial y pues al hablar de Copilot Studio, que es una herramienta pues fácil de integrar y que me ayuda a solucionar muchos problemas, o sea, creo que la época y el tiempo correcto es ya mismo, o sea, comenzar a pensar cómo integramos la IA, cómo le sacamos este tipo de provecho, ¿no? Y cómo hacemos que nuestra empresa sea mucho más óptima y pues obviamente reduciendo, ¿no? Todo el tema de los costos. Perfecto. Otra pregunta es, si manejo otro ERP que maneja SQL, por ejemplo, Contpat, ¿se puede vincular? Sí, sí, como la respondí igual ahorita, creo que se te pasó, pero bueno, igual la vuelvo a reafirmar. Sí, es completamente posible. Como les mostraba en el ejemplo de ahora de la pantalla, había creado ya un agente que se integra a Aspel, que funciona de una manera muy similar, porque SQL es la base de, en este caso, de ese ERP de Aspel. Y sí, se podría, digamos, integrar mi Copilot Studio a SQL y pues obviamente ya toda la información que se cargue, ¿no? En este caso desde el Copilot Studio se reflejaría en Compact o pues si solo quiero hacer consultas pues también se basaría en la información de ese SQL que pues funciona con Compact. Muy bien, Diego. Otra pregunta es, ¿qué beneficios has visto que Copilot Studio tiene en la forma en que las organizaciones atienden y mejoran la experiencia de sus clientes? Bueno, primeramente creo yo la fidelización, porque estamos hablando que implementar agentes nos van a ayudar a respuestas mucho más rápidas, mucho más concisas incluso, y pues obviamente al cliente sentirse que le estamos pendientes de él, que le estamos respondiendo, que creamos incluso un canal rápido, como puede ser una inteligencia artificial, para que pueda solucionar sus dudas, sus consultas, escalar sus solicitudes, pues nos va a ayudar
grandemente a mantener esa fidelización con cada uno de nuestros clientes. Entonces creo yo que el principal punto fuerte es la fidelización y cómo podemos, digamos, Copilot Studio llevar esa fidelización pues a ese otro nivel, ¿no? Perfecto, Diego. Y por último, la última pregunta es, ¿en qué área normalmente se obtienen resultados más rápido al usar la IA de Copilot Studio? Pues yo diría que en todas las áreas, la verdad, o sea, como les mostraba ahorita, no tenemos como un foco puntual de esta herramienta, como que sea más fuerte, por ejemplo, en un área de tecnología, un área de ventas, un área de recursos humanos, no. Para todas las áreas se implementa muy rápido y digamos que al implementarse muy rápido y al saber que ya va a estar trabajando y funcionando, pues pienso yo que a la par o por el igual me va a dar los resultados que estamos esperando o la razón por la que la creamos, ¿no? Entonces digamos que como les decía, no hay como un límite. El límite, pienso yo, que es como la imaginación en donde podamos integrar, ¿no? Cada uno de estos agentes a nuestros procesos. Muy bien, Diego. Muchas gracias por contestar estas dudas que tenían los asistentes del día de hoy. Y amigos de Yonet, les comento que solo quedan 2 lugares para el beneficio que estamos otorgando, así que corran y obtengan este beneficio que Yonet les brinda. Diego, queremos agradecerte de manera muy especial por tu tiempo, tu dedicación y todo el conocimiento que nos compartiste el día de hoy. Tu manera de explicar, tu experiencia con Copilot de estudio y tu visión sobre el futuro realmente nos inspiran y nos ayuda a ver nuevas posibilidades dentro de este mundo de la inteligencia artificial. Apreciamos mucho que hayas aceptado ser parte de esta edición de Yonet Conecta. Gracias por enseñarnos, por guiarnos y por mostrarnos cómo la inteligencia artificial puede potenciar el trabajo humano en formas tan significativas. No, es con muchísimo gusto y muy bien, pues gracias también a los asistentes aquí por el tiempo y por el espacio. Esperamos que podamos apoyarlos en cada uno de sus procesos, de sus proyectos y pues todo, pues siempre de cara a ustedes como clientes nuestros, ¿no? También darles las gracias a ustedes. Muy bien, Diego. Antes de despedirnos, queremos compartirles una noticia rápida. El lunes 24 de noviembre estarán recibiendo una encuesta de satisfacción. Tomarse unos minutos en completarla nos ayudará muchísimo a seguir mejorando. Y bueno, para hacerlo más interesante, solo por rellenarla van a entrar automáticamente a un sorteo con un beneficio especial. Así que estén pendientes porque vale muchísimo la pena. Queremos recordarles que en Yonet somos partners de Microsoft, especializados en Modern Work. Podemos acompañarlos con todo tipo de licenciamiento, soluciones tecnológicas a la medida, opciones de hardware y pólizas de soporte, para que su empresa pueda adoptar esas herramientas con total confianza. Gracias a todos por estar aquí, por aprender con nosotros y por seguir construyendo juntos el futuro del trabajo inteligente. Muchas gracias por conectar.